Preguntarnos si la violencia política es algo de nuestros días, cuándo nació, ¿podemos situarlo en la historia en un momento determinado? Bueno, son muchos temas que yo creo que serán objeto de reflexión, no solamente en este programa, sino probablemente en algún otro programa, porque hay mucho de lo que hablar y además hacer la historia de la violencia política requiere tiempo y también reflexión. Bueno, pues para hablar de este tema nos acompaña hoy Ángel Herrerín, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED. Bienvenido. Hola, buenas. Y también nos acompaña un invitado especial, Rafael Núñez Florencio, historiador y profesor de filosofía. Bienvenido igualmente. Hola, gracias. ¿Qué tal? Yo creo que para empezar, y antes de empezar esta historia que podíamos situar pues a finales del siglo XIX, quizá a los comienzos, debiéramos definir lo que llamamos violencia política, porque la violencia política, aunque luego a lo largo de los minutos veremos que con el tiempo se mezcla y que también con el tiempo entran cuestiones diferentes y puede venir desde distintos ámbitos, es un concepto que a veces se nos difumina. Profesor Herrerín. Bueno, pues sí, la verdad es que es importante, ¿no? Por lo menos que a nivel conceptual que marquemos las diferencias entre lo que puede ser una violencia política o violencia laboral o violencia revolucionaria, terrorismo mismo, ¿no? Hoy en día tenemos un abuso de la palabra terrorismo, ¿no? Y muchas veces pues confundimos términos que deberían de estar suficientemente claros. Por ejemplo, se habla de terrorismo machista. Bueno, esto sería una barbaridad, ¿no? Desde el punto de vista conceptual. Entonces yo creo que sí, que lo primero que habría que señalar era qué es violencia política, ¿no? Para empezar a hablar. Entonces, bueno, pues violencia política podemos decir que es la utilización de una fuerza para la consecución del poder del Estado o bien para influir en ese Estado, ¿no? Eso sería una definición muy básica, muy sencilla, ¿no? Para poder empezar a funcionar. Pero, profesor Núñez Florencio, parece que la violencia política en realidad ha debido existir siempre, porque podemos ir al mundo romano o al mundo griego, desde luego la Edad Media. Sin embargo, este concepto del que vamos a hablar de violencia política tiene algunos matices diferentes y que sí se dan a raíz de un cambio quizá revolucionario, podemos decir, en el siglo XIX. Sí, en efecto. Para empezar, violencia ha habido siempre, violencia política también la ha habido siempre, porque la violencia, en último extremo, podríamos decir que es simplemente un medio, es un recurso que utilizan determinados grupos o determinados sectores para conseguir sus fines. Por tanto, en ese sentido amplio, violencia evidentemente y violencia política prácticamente se puede decir que ha existido siempre. Ahora bien, es cierto también que desde la época contemporánea, que precisamente en la época contemporánea lo que distingue, lo que llamamos los historiadores de la época contemporánea, es el protagonismo de las masas. Es decir, desde la Revolución Francesa lo que se produce es que las masas tienen un poder, tienen una fuerza desconocidas hasta ese momento. Claro, desde ese punto de vista, el recurso a la violencia toma unas características diferentes derivadas precisamente de ese protagonismo de las masas en esta época distinta de la historia, que realmente es la época que estamos viviendo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cuáles son los rasgos que tiene la violencia en este periodo. Y también los conceptos a veces se confunden con las palabras. Quiero decir que, por ejemplo, la palabra terrorismo, que decía el profesor Herrerín, pues el terror en la Revolución Francesa significó una serie de cosas, pero también a lo largo del siglo XIX significó otras. Es decir, el concepto que hoy, y luego, como digo, pues probablemente tengamos otro programa en el que hablaremos de esta violencia política hoy o en los últimos años, en las últimas décadas, pero sin embargo en el siglo XIX se da como esas masas que de repente quieren tener un protagonismo y tienen que tener como una especie de vía, y la vía que encuentran en algunos casos es la vía de la violencia. Yo creo que es importante el tema de delimitar exactamente qué es terrorismo, ¿no? Porque todo terrorismo es violento, pero no toda violencia es terrorismo. Eso es importante, ¿no? Yo creo que son conceptos que deben de estar bastante claros. Y es verdad, además, que son conceptos que pueden variar con el paso del tiempo, porque la coyuntura en los que se desarrollan pues son diferentes. Tú hablabas muy acertadamente de la Revolución Francesa. Exactamente, el término terror era hasta una cuestión positiva, ¿no? Es decir, era para evitar esa contrarrevolución que se estaba realizando en la Revolución Francesa. Entonces,
evidentemente podía ser hasta positivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el término de terror, como ya ves, ha variado profundamente y hoy en día pues no hay nada más peyorativo que llamar a alguien terrorista, ¿no? De hecho, precisamente lo que te decía anteriormente, esto de terrorismo de género, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el matar a una mujer, por ejemplo, pues lo peor que se le puede llamar a un hombre es terrorista, resulta, ¿no? Entonces, por eso se utiliza. Entonces, centrándonos en lo que sería terrorismo, pues habría que decir que debería de cumplir como mínimo 3 condiciones fundamentales. Por un lado, que tuviera una motivación política. O sea, que ese acto violento que se realiza fuese político. De ahí, por ejemplo, que una violencia contra las mujeres quedaría fuera. En segundo lugar, que fuese clandestino. Eso sería fundamental, no es un movimiento de masas revolucionario, eso lo que hacen los bolcheviques en la Unión Soviética, o sea, en Rusia, no es terrorismo, sino que es una violencia revolucionaria, es decir, que no es un movimiento clandestino. Aquí sería, en primer lugar, violencia política relacionada con el Estado, es decir, en segundo lugar, clandestinidad, y en tercer lugar, que fuese relacionado para llevar un mensaje a un grupo de gente o a una sociedad entera, ¿no? Y entonces esos 3 puntos serían fundamentales para entender lo que sería terrorismo y no sería terrorismo. Sin embargo, el concepto de violencia política, como la podemos entender ahora o como se empezó a entender también en estos finales del siglo XIX y XX, sí tiene una especie de estallido, un estallido además que se da en distintos países y que parece que en principio comienza pues con figuras relevantes, con figuras que tienen peso y trascendencia para el ciudadano y con actos muy significativos. Bueno, en realidad con atentados. La palabra atentado un poco también surge en ese momento. Sí, vamos a centrarnos. El profesor Herrerín ha hecho una distinción muy clara y muy precisa de lo que es terrorismo para distinguir terrorismo en particular de la violencia política en general. Y si nos centramos en el terrorismo, pues evidentemente habría que situarlo, el comienzo del terrorismo contemporáneo, en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto, yo creo que de la autocracia zarista, cuando surgen determinados movimientos ideológicos, por ejemplo el nihilismo ruso, que da lugar a un grupo muy famoso, que se haría tristemente famoso, el grupo de Voluntad del Pueblo, que ensayan diversos atentados contra el zar, bueno, no solamente contra el zar, sino contra las autoridades rusas, hasta que finalmente consiguen tener éxito y consiguen eliminar al zar. Y de hecho, a partir de ahí hay un movimiento difuso de prestigio de la violencia en determinados grupos revolucionarios que va a ser recibido por determinados sectores del anarquismo. El anarquismo tiene desde el principio muchas vertientes. Por simplificar, hay una vertiente pacifista en el anarquismo, pero también otra vertiente nerviosa, inquieta, revolucionaria en el sentido más inmediato, que considera que la violencia es un buen medio, un buen método para conseguir sus objetivos. Y entonces van a emplear esa táctica terrorista de una manera absolutamente brutal, en varios países, sobre todo en los países más importantes del occidente europeo, en Francia, en España, en Italia, también hay en algunos otros, pero básicamente hay, y van a tener un gran éxito desde el punto de vista de conseguir unos atentados verdaderamente resonantes que van a estremecer a la sociedad de finales de siglo. Es curioso porque en este momento de la historia donde todos estos atentados pues estremecen además a las sociedades, porque estamos hablando de regicidios, de asesinatos de presidentes del gobierno, Eso es. En fin, de figuras muy relevantes, que une en este momento, profesor Núñez Florencio, a estos movimientos anarquistas más revolucionarios, porque verdaderamente también tenemos que decir, por supuesto, que el anarquismo también ayudó pues a muchas otras cosas, como a leer y a escribir y a formar a muchas personas, pero en este caso sí consideran que esta propaganda, luego hablaremos de un término importante, que es la propaganda por el hecho, que yo creo que inventaron ellos, es muy importante, porque es una manera de darse a conocer que a ellos no les parecía negativa. Sí, claro.
Está bien hacer esta diferenciación, ¿no? Porque es importante. Es decir, dentro del anarquismo hay una vertiente pacífica y una vertiente además que colabora con esto que estábamos diciendo a través de los ateneos, de los centros obreros, a la educación de la gente, a la cultura, en fin, a muchos movimientos sociales que van a nacer precisamente al calor del anarquismo, movimientos naturistas, movimientos antimilitaristas, que luego van a tener su plasmación principalmente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero que tienen su nacimiento aquí a finales del XIX. Y es verdad que existe ese movimiento pacifista, como ha dicho el profesor Núñez Florencio, pero también hay una mínima parte, y esto hay que dejarlo bastante claro, que apuesta por la violencia para conseguir acabar con esa sociedad que existe en ese momento, una sociedad capitalista que ellos quieren derrumbar y quieren poner en su lugar una sociedad libertaria, más justa, más igualitaria. Y es este grupo de gente el que empieza a hacer esos atentados, digamos, basados en la propaganda por el hecho, que eso sería un término importante a delimitar, y que tienen como objetivo principal precisamente eso, el fin de acabar con esa sociedad y poder poner una sociedad nueva. Pero según los conceptos que veníamos manejando desde el principio, en este caso, estos atentados serían, por un lado, terrorismo y por otro, y además, violencia política. ¿Podríamos decir que aquí se dan las dos cosas? Bueno, es complicadísimo, ¿eh? Esta pregunta que has hecho es complicadísima. Porque fíjate, por ejemplo, el término terrorismo como tal no se empieza a aplicar hasta principios del siglo XX. Es decir, que como historiadores, si nosotros utilizamos el término terrorismo a finales del XIX, estamos cometiendo quizá un error, un presentismo, hasta podríamos decir, ¿no? Entonces, yo en esto sí soy bastante cuidadoso, creo que debemos de ser bastante cuidadosos. Es mejor hablar de atentados o de violencia política, ¿no? Luego el término terrorismo se va a poner más de moda a partir del siglo XX, 1905, 1908 ya se empieza a utilizar de una forma mucho más general. Y claro, porque hoy en día, y vuelvo al origen de nuestra conversación, hoy en día hablar de terrorismo es tremendo, es tremendamente negativo. Sin embargo, en aquella época, en siglo XIX o siglo XX, principios del siglo XX, un anarquista decía, no, sí, es que yo soy terrorista. ¿Por qué no? Porque el concepto era completamente diferente, no era tan negativo, no tenía esa carga tan negativa como el que tiene hoy en día. Para complementar la intervención del profesor Herrerín y siguiendo el hilo que decías, los anarquistas ¿hacen violencia política? Sí, evidentemente. Y llamamos violencia política, utilizando la conceptualización que dijimos antes, cuando hacen cualquier tipo de acción, sea de la que sea del tipo que sea, para influir en el poder. Eso es violencia política. Además de esa violencia política, o una parte de esa violencia política, tiene lugar de una forma individual o individualizada o cometida por grupos pequeños, y entonces podemos hablar ya de terrorismo. Es decir, cuando se convierte esa acción violenta, está protagonizada por grupos pequeños y son los atentados de los que hemos hablado antes. Eso sería, por ejemplo, ya atentados, o le llamaríamos ahora mismo atentados terroristas. Pero también habían mezclado otro concepto que es importante, que es el de propaganda por el hecho. Propaganda por el hecho se entendió de una manera simplificada como el atentado terrorista. Y está bien que se pueda entender así, porque realmente eso fue una parte de la propaganda por el hecho. Ahora, hay otra parte de la propaganda por el hecho, que es, como su propio nombre indica, hacer propaganda de las ideas mediante acciones no necesariamente violentas. Y eso también fue una parte del movimiento anarquista. Por eso tenía mucha razón el profesor Herrerín cuando dijo, es que es muy complejo el panorama, es muy difícil y por eso es tan importante conceptualizar adecuadamente. En cualquier caso, detrás, para que lo entendamos, sobre todo en estos principios mejor, detrás de cada atentado había una idea política y había una reivindicación, supongo. Y esta propaganda por el hecho lo que significaba es que este hecho, que será sonadísimo, lo más que se puede hacer, verdaderamente iba a dar visibilidad a ciertas ideas políticas que son las que están detrás. Sí, porque en cierta manera enlazamos con lo que decíamos antes de la impaciencia de determinados sectores anarquistas. Entonces, la violencia es un recurso, es una tentación para aquellos que están impacientes y consideran que no se producen los cambios en la proporción, en la medida o con la celeridad que quieren. Entonces, la violencia es un recurso y es una tentación para esos grupos impacientes. No, y además, ¿cuál que sería la definición de propaganda por el hecho, ¿no? La definición fundamental sería decir que a través de un hecho
o sea, por lo menos tal y como lo planteaban, a través de un hecho vamos a poder hablar, vamos a poder enseñar más de nuestra doctrina que por muchos panfletos que saquemos, por muchos periódicos, por muchos mítines que hagamos. Un hecho que hagamos va a ser mucho más representativo de nuestra idea que cualquier otra forma de propaganda. Ya hemos dicho que estos movimientos, esta violencia política, estos atentados se dieron en distintas partes, sobre todo en el mundo occidental, también en los Estados Unidos de América, pero principalmente pues en Italia, en Francia. La respuesta de cada país también diremos que fue diferente. A mí me gustaría centrar los últimos minutos en España, porque en España hubo y ha habido una serie de cambios importantísimos desde estos primeros atentados, por ejemplo, pues al rey Alfonso XII, luego al rey Alfonso XIII, luego pues todos los sucesos de Barcelona. Hay una larga e importante carga de violencia política que además yo supongo que iría cambiando hasta llegar a la Guerra Civil Española. Sí, hay que tener en cuenta que España, dentro de los países occidentales, ocupa quizás el primer puesto en el ranking de magnicidios anarquistas. Hay que tener en cuenta que cayeron Cánovas, Canalejas, Dato, es decir, 3 presidentes del gobierno, que se dice pronto, a lo largo de prácticamente unas 3 décadas. Efectivamente, además, se hicieron atentados contra Alfonso XII, contra Alfonso XIII. No cayó Alfonso XIII, pero cayeron como víctimas muchas personas. El famoso día de la boda de Alfonso XIII, en 1906, la bomba de Mateo Morral. Es decir, que España ocupa, digamos, un lugar muy destacado en la violencia política desarrollada por los anarquistas en forma de atentados, lo que llamamos magnicidios, es decir, grandes hechos muy resonantes. Pero claro, eso también tiene lugar en un contexto muy complejo, que es la España convulsa de comienzos del siglo XX, que daría para un tiempo muy largo, porque realmente eso es un caldo de cultivo, es una España conflictiva, es una España en la que diversos grupos sociales también consideran que el recurso a la violencia es legítimo, incluso los propios militares, hay que tener en cuenta la crisis del 17, es decir, que sucede en un contexto en el que no solo los anarquistas piensan que la violencia es un recurso necesario. Y luego también sería importante que estamos hablando del movimiento anarquista internacionalmente, ¿no? Porque tú simplemente has dicho algún rey y tal, pero hay que fijarse qué personajes. El presidente de la República Francesa, Carnot, el rey de Italia, Humberto I, la emperatriz Sisi, la famosa emperatriz Sisi, el presidente de los Estados Unidos, McKinley. Es decir, que es que no estamos... Si hoy en día hubiese una ola de atentados como esa, ¿qué estaríamos diciendo? Por supuesto, es una época determinada, como nos decía el profesor Núñez Florencio, que era caldo de cultivo. Yo quería dedicar estos últimos minutos a nuestro país porque creo que también la respuesta desde el poder fue diferente en el sentido, y me corrigen si me equivoco, que quizá en estos países no es que no se buscara y no cayeran quizá inocentes en el camino, pero fue más discriminada. Sin embargo, un poco... En España esto aterrorizó, y es lógico también que aterrorizara, pero fue una respuesta muy indiscriminada. Totalmente. Desde luego, desde mi punto de vista, las investigaciones que he hecho, sin duda alguna, la gran diferencia de España con relación al resto de Europa es que aquí la represión que hace el Estado es una represión indiscriminada, tremendamente cruenta, ilegal en muchísimas de las veces. No se sabe exactamente si terminan ejecutando a la persona que ha cometido el atentado, que eso es verdaderamente brutal. Cosa que no sucede en los otros países de Europa. En otros países de Europa es verdad, como tú dices, que también caen inocentes, pero la persona que al final termina en el patíbulo por matar a Carnot, que es el presidente francés, es uno. En Italia es uno. Sin embargo, aquí, por poner una bomba en un sitio que no se sabía exactamente qué le había puesto, ejecutan a 5 o 6 personas, detienen a 600 personas, juicios ilegales, etcétera, etcétera. Es decir, que esa represión que se hace, que es completamente ilegal, indiscriminada, cruenta y tal, pues es la semilla de que en España perdure esa violencia, desde luego, más que en ningún otro país de Europa. Pero queda esta semilla porque estábamos hablando de principios del siglo XX, pero si recorremos un poco en el tiempo, la dictadura de Primo de Rivera, después todo lo que ocurre antes de la Guerra Civil Española, en España es como si quedara un pozo no resuelto.
Bueno, hay que tener en cuenta, el profesor Herrerín hablaba del proceso de Montjuïc, aunque no lo ha citado, es decir, que el proceso de Montjuïc se convierte en el símbolo de la represión inmisericordia y ciega del Estado. Fue una torpeza tremenda. Pero es verdad que a lo largo del siglo XX el Estado en general acude a unos recursos excesivos y además mal empleados para combatir la violencia. En la pregunta que me decías hay otro elemento importante, y también lo señalaba el profesor Herrerín, que es el contexto internacional. Es decir, no hay que olvidar que a partir de los años 20, después ya de la Primera Guerra Mundial, se va generando un contexto en toda Europa de mitificación de la violencia. No olvidemos que ya en los años 20 surge el fascismo en Italia y a lo largo de la década de los 20 y comienzo de los 30, en toda Europa se produce un descrédito del sistema liberal, del sistema parlamentario y por tanto una cierta glorificación de la violencia como propio de la juventud, la violencia como rejuvenecedora del mundo. Y eso va a ser muy importante porque ese caldo de cultivo va a estar presente también en España y va a ser decisivo para lo que va a pasar aquí en los años 30. Volver a señalar lo que ha dicho el profesor Núñez Florencio, yo creo que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Todo esto es imposible no solamente centrarlo en España, sino que hay que ver el contexto internacional de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y es verdad que lo que está pasando en España a finales del siglo XIX y principios del XX, pues no tendría sentido. Y además, fíjate, muchos de los atentados que hay son de personas que vienen de fuera. Por ejemplo, Angiolillo, que es el anarquista que mata a Cánovas del Castillo, es un italiano, que ha estado por Europa purulando y termina aquí matando. O Crespi, que es el que mata a Humberto I, viene de Estados Unidos para matar en Italia al rey de Italia. Es decir, que no se puede entender lo que está pasando, esa violencia que está pasando en España, en Europa, solamente centrándose en los casos particulares de cada nación. Hemos hablado de violencia política, pero yo les emplazo para seguir hablando porque verdaderamente se nos ha quedado muchísimo en el tintero y también tenemos que hablar de lo que ocurre ahora porque también, aunque sea de otra manera, la violencia política está presente. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti.